de asilo diplomático o también asilo político? A ver, el título de la convención que Ujú. une a Brasil y a Perú y por cierto a varios países más es Convención sobre Asilo Diplomático. Esta es una convención que se adoptó en el año 1954 en Caracas. Esta convención lo que hace es determinar cuáles son las obligaciones y derechos de los países que la han firmado. Ya. En el caso concreto, eh, esta convención le da a Brasil el derecho a decidir si otorga o no otorga el asilo. En segundo lugar, si es que decide otorgarlo, le da el derecho a comunicarle al Perú esa decisión y a pedir que el Perú conceda las garantías y el salvoconducto para que la persona asilada salga del país. Y además, esta convención no exige que Brasil tenga que explicar las razones por las cuales tomó la Ah, decisión. Por otra parte, la convención obliga al Perú a otorgar las garantías, es decir, la protección policial y el salvoconducto necesarios para que la persona asilada salga del país. Entonces, lo que ocurrió ayer es que Brasil decidió conceder el asilo, pidió las facilidades para la salida del Perú de la señora Heredia y el Perú, cumpliendo sus obligaciones del tratado, otorgó las facilidades y el salvoconducto a la señora Heredia. o sea, podemos entender que lo que se hizo desde el gobierno peruano de otorgar el salvoconducto era un método que tenía que aplicarlo al amparo justamente de este acuerdo o esta convención suscrita de asilo diplomático entre Perú y Brasil, que se firmó en Caracas. Sí, el Perú lo que estaba haciendo era cumplir una Cumplir. obligación Ujú. internacional y cumplir además una obligación constitucional, porque el artículo 36 de la Constitución del Perú dice que el Estado, es decir, el Perú, reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante, en este caso Brasil. O sea, el Perú tiene la obligación constitucional y convencional de aceptar la decisión de Brasil. Y eso es lo que ha ocurrido. Correcto, correcto. Entonces, ahora sí. eh, sí, es difícil de conocer los argumentos que la propia Nadine Heredia ha esgrimido ante el gobierno de Brasil, ante Itamaraty concretamente, para lograr esa figura, ese beneficio. No, efectivamente, eso Brasil no tiene la obligación legal de decir por qué ha tomado esta decisión, pero sí, la verdad es que sería deseable Ujú. que el gobierno de Brasil haga públicas las razones que ha tenido para conceder este asilo, sin duda. Sí, 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 eso sí, sí, sin duda importante. Ahora, tomando en cuenta que Nadine Heredia ingresa a la Embajada de Brasil en momentos en que se dictaba una sentencia en su contra, luego de la cual se conoce que el Poder Judicial, que es un órgano principal del Estado, eh, adopta esta decisión de condenarla a 15 años de prisión. Eh, ella, bueno, muchos analistas hablan no de un asilo, sino más bien de una figura de fuga del país, ¿no? Luego de conocerse esta decisión judicial. Eh, Esto no podría haber ameritado que el gobierno peruano, de alguna manera, eh, pueda solicitar ahora su extradición o podría haberle denegado el permiso. A ver, ahí hay dos preguntas Ujú. en una. Se Ajá, las contesto de la siguiente forma. correcto, don Hugo. En primer lugar, cuando Brasil pide el asilo, perdón, cuando Brasil pide el Jol- salvoconducto después de haber concedido el asilo, la Cancillería peruana, como lo ha publicado en un comunicado, Ujú. le informó a la Embajada de Así es. Brasil que la señora Heredia había sido condenada por el Poder Judicial peruano a 15 años de prisión por lavado de activos. O sea que esa información sí se le brindó expresamente al gobierno de Brasil. Sin embargo,
después de haber recibido esta información, el gobierno de Brasil decidió conceder el asilo. Y esa es una decisión de ellos porque así lo dice la convención. En segundo lugar, ahora la señora Heredia ya está en Brasil. Y el proceso judicial que está abierto en el Perú va a continuar. Una vez que ese proceso termine en todas sus etapas judiciales, entonces si ella sigue siendo declarada culpable, el Perú, el Poder Judicial del Perú, tiene el derecho de solicitar la extradición de la señora Heredia. Ajá. Esa decisión del Poder Judicial será transmitida al Poder Ejecutivo peruano y a su vez el Poder Ejecutivo peruano la transmitirá al Brasil. Correcto. A ver, una precisión, apelando siempre a su conocimiento, embajador Hugo de Sela. Usted nos dice entonces Sí. que una vez que esta condena contra la señora Nadine Heredia sea ejecutoriada, es decir, ya luego de Sea firme, digamos que ya no haya firme, lugar a firme, más firme. apelación. Porque claro, va a apelar ella. El 29 de abril se va a leer justamente ya el texto completo de la sentencia, pero es un hecho que la defensa va a apelar. Es decir, todavía tendremos, ella todavía va a poder gozar de este asilo durante varios años, mientras la justicia resuelva seguramente en primera, que ya resolvió en segunda y hasta quizás tercera instancia. Efectivamente, por lo menos diría yo segunda instancia, ¿no? Eso Ujú. va a haber que esperar antes de poder solicitar la extradición, porque para hacerlo el proceso judicial tiene que estar terminado. Correcto, correcto. Y Ujú. el acuerdo diplomático o la convención de asilo diplomático contempla también esta figura de justamente solicitar la extradición de una persona. Sí, eso está cubierto por las normas vigentes entre Perú y Brasil, o sea que no hay impedimento para que nosotros pidamos el asilo, Y este, perdón, para que nosotros pidamos la extradición. y este Así proceso de es. extradición sería así, digamos, siguiendo los mismos mecanismos que se ha hecho con algunas ex autoridades peruanas que fueron requeridas por la justicia nacional y que duró buen tiempo. Efectivamente, sí. En el Perú tenemos un proceso para solicitar la extradición donde hay varias etapas, ¿no? La primera etapa es que el Poder Judicial lo decida, la segunda etapa es que se lo comunique al Poder Ejecutivo, la tercera Ujú. etapa es que en el Poder Ejecutivo vean ese tema incluso en el Consejo de Ministros, y ahí finalmente la Cancillería ejecuta ese pedido, es decir, no elabora, transmite una solicitud de extradición que ha sido elaborada por el Poder Judicial y la hace llegar al país que tiene que conceder la extradición. O sea que Correcto. es un proceso que tiene varias etapas, ¿no? Una pregunta adicional, embajador Hugo de Sela. ¿Qué va a pasar cuando Sí. termine el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva? Si el gobierno que lo reemplace o lo releve tendrá que ratificar ello o es que este asilo tiene un tiempo indeterminado. No, el asilo se concede y el gobierno que concede el asilo puede revocarlo en el momento que les parezca. Ajá, o sea, si cambiara de presidente podría revocarlo, Tranquilamente, sí. porque también Así es. también hay una decisión política detrás de ello, ¿no? Bueno, sin duda alguna, por supuesto que sí. Como ocurre Se con... hace una decisión basada en instrumentos jurídicos, Ujú. pero la decisión misma es de carácter político. Este caso no, digamos, podría mellar un poco las relaciones entre Torre Tagle e Itamaraty. Bueno, yo creo que va a tener un impacto en la relación Perú y Brasil sin ninguna duda, claro que sí. Impacto diplomático. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo creo que sería importante escuchar de parte de Brasil cuáles son las razones que han tenido para conceder el asilo y eso nos Ujú. permitirá evaluar Sería. el tema de mejor manera. Así como Tabaré Vázquez en su momento se pronunció por qué no le aceptó el asilo a Alan García, ¿no es cierto? Así es, ese es un caso en el cual también un poco distinto porque se solicitó el asilo y no lo concedieron, Claro. pero Pero explicó. efectivamente hay alguna explicación Ujú. sobre eso. Yo creo que en este caso sería deseable tener alguna explicación también. Ha sido como siempre un gusto conversar con usted, don Hugo de